Bienvenidos nuevamente al tutorial de Python. Bien, vamos a continuar y bueno, en este caso vamos a ver más cosas sobre el módulo OS. Bien, y vamos a ver cómo podríamos administrar archivos y carpetas. Por ejemplo, vamos a crear un programa desde el cual vamos a poder eliminar o crear archivos y carpetas. El cliente, a través de la entrada de datos en la consola, pues podrá ir seleccionando opciones para esta tarea. Bien, vamos a ver el ejemplo creando una carpeta en la carpeta Python del tutorial, a la cual la vamos a llamar módulo-os. Bien, aquí vamos a ver este ejemplo utilizando el módulo os. Bien, en el interior vamos a crear un script Python llamado administrar, que bueno, lo vamos a crear ahora mismo. En la carpeta que hemos acabado de crear. Vamos a la carpeta Python del tutorial y a la carpeta módulos. Bien, este archivo lo vamos a codificar en UTF-8, ya que vamos a utilizar vocales acentuadas, así nos evitamos problemas. Así que, como ya sabemos, lo codificamos en UTF-8. Bien, este programa, como he dicho, al usuario le va a permitir administrar archivos y carpetas. Bien, vamos a hacerlo todo a través de una función que va a iniciar el programa. Bien, y bueno, lo primero, lógicamente, lo que tenemos que hacer es importar el módulo OS. Bien, una vez que hemos importado el módulo OS, vamos a abrir la función que va a iniciar el programa, que por ejemplo se va a llamar init. Bien, le vamos a mostrar al usuario el siguiente mensaje, que bueno, que es de lo que se trata el programa, de administrar archivos y carpetas. Bien, bueno, ahora vamos a realizar la primera entrada de datos. Bien, esto lo vamos a guardar en esta variable, en una variable a la cual vamos a llamar opción. Que bueno, le vamos a dar la posibilidad de dos opciones. Una que será para crear y otra para eliminar. Bien, y le podríamos incluir el siguiente mensaje. Bueno, esto ya lo hemos visto anteriormente, esta función input para la entrada de datos. Y le podríamos mostrar, por ejemplo, el siguiente mensaje. Seleccione una opción. C igual a crear. Es decir, crear un archivo o una carpeta. Y E, la letra E para eliminar. Bien, incluimos dos puntos. Y bueno, aquí el usuario pues tendrá estas dos opciones, incluir la letra C o la letra E, dependiendo de la tarea que quieras realizar. Muy bien. Ahora vamos a comprobar el valor introducido por el usuario. Para ello vamos a abrir una sentencia if. Y haremos la siguiente condición. Si la opción seleccionada por el usuario es igual a crear, es decir, es igual a la letra C, bien, vamos a solicitarle al usuario que indique la ruta donde quiere crear el archivo o la carpeta. Esto también lo vamos a hacer a través de una entrada de datos. Bien, a esta variable la podremos llamar, por ejemplo, ruta. Bien, indique, bueno, podríamos mostrarle, por ejemplo, el siguiente mensaje. Indique la ruta. Bien, pero también vamos a advertir al usuario de que si no indica una ruta, si no indica la ruta,
la ruta será la actual. Es decir, el directorio raíz donde se encuentra nuestro script administrar.py. Es decir, será la ruta actual donde se está ejecutando este script. Bien, y bueno, ahora, bueno, aquí vamos a incluir un espacio. Bien, bueno, esto lo voy a colocar bien aquí. Vale, vamos a continuar con el programa. Bueno, aquí vamos a obtener la ruta. Bueno, ahora vamos a comprobar si el usuario ha indicado una ruta o no. Y lo vamos a hacer nuevamente a través de una sentencia if. Bueno, si el usuario no indica la ruta, entonces la ruta será el directorio raíz. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ruta será igual, bueno, ahora utilizamos el módulo os y la función getCW. Bueno, y le vamos a incluir al final una barra invertida. Muy bien. Entonces, bueno, ya lo tenemos claro. Si no lo incluye. Vale. Ahora vamos a comprobar si la ruta existe. Bien, lo podemos comentar aquí. Comprobar si la ruta existe. Que bueno, esto ya lo vimos en el capítulo anterior a través de la función isDir. Bien, abrimos nuevamente una sentencia if y accedemos al módulo os, al submódulo path y a la función isDir. Y incluimos la ruta que bueno, ha incluido el usuario. Bien. Bueno, pues si la ruta existe, entonces vamos a ver qué tipo quiere crear el usuario. Si es un archivo o si es una carpeta. Bien, para ello vamos a realizar nuevamente una nueva entrada de datos que la vamos a almacenar en la siguiente variable. Una nueva entrada de datos y bueno, simplemente le diríamos indique el tipo. Y bueno, y le mostraríamos, por ejemplo, las siguientes dos opciones. A igual a archivo y C igual a carpeta. Bien, incluimos dos puntos y bueno, y aquí el usuario deberá de indicar el tipo que quiere crear. La letra A para crear el archivo y la letra C para crear una carpeta. Bien, yo creo que hasta aquí todo bien. Bien. Ahora vamos a comprobar el tipo que ha seleccionado el usuario. Bien, si el tipo es igual a A, es decir, el usuario quiere crear un archivo en la ruta indicada, pues entonces vamos a capturar el nombre del archivo que quiere crear el usuario, que también lo vamos a hacer a través de una entrada de datos. Y podríamos mostrarle, por ejemplo, el siguiente mensaje. Indique el nombre del archivo. Dos puntos. Muy bien. Vale. Y bueno, y ahora creamos el archivo. Crear el archivo en la ruta indicada, lógicamente, que ya indicó el usuario anteriormente. Bien. Y bueno, para ello lo podríamos hacer de la siguiente forma. Bueno, manejador. Que bueno, esto ya también lo hemos visto, cómo crear archivos. Bueno, pues indicamos la ruta que ha indicado el usuario más
el archivo que ha indicado el usuario a través de esta entrada de datos. Muy bien. Y vamos a utilizar el modo de escritura. El modo de escritura W. Bien. Y finalmente, pues simplemente cerramos el manejador. Ok, esto nos va a crear el archivo. Bien, y le podríamos mostrar el siguiente mensaje al usuario. Archivo. Mostramos el archivo que ha creado el usuario, el nombre del archivo que ha creado el usuario y creado con éxito. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos configurada la parte para cuando el usuario quiere crear un archivo. Bien, vamos a seguir y en esta ocasión vamos a incluir una condición elif para la letra C, por si el usuario quiere crear una carpeta. Así que volvemos a la indentación, ok, en nuestra línea. Bien, y ahora incluimos elif. Y vamos a decir que si el tipo es igual a C, es decir, es crear una carpeta, el usuario quiere crear una carpeta, bien, pues volvemos a realizar una entrada de datos. Y bueno, lo vamos a almacenar en esta variable. Y le podríamos mostrar el siguiente mensaje al usuario. Indique el nombre de la carpeta. Bien. Y a continuación creamos la carpeta. Y para ello accedemos al módulo os y a la función mecabir. Y indicamos la ruta que indicó el usuario, que ya sabemos que existe, más el nombre de la carpeta. Bien, y le podríamos mostrar el siguiente mensaje al usuario. Carpeta. Incluimos el nombre de la carpeta. Y seguimos concatenando. Creada con éxito. Bien, si no se incluye ninguna de estas dos opciones, A o C, entonces vamos a reiniciar nuevamente el programa. Incluimos una condición else y incluimos la función init. Bueno, lo podemos comentar aquí. Reiniciamos el programa. Muy bien, la parte de crear archivos o carpetas ya la tenemos configurada. Ahora vamos a configurar la sección para la eliminación de archivos o carpetas. Bien, tenemos que continuar con la primera condición, con la indentación de la primera condición, que era para crear. Y bueno, continuamos con la siguiente opción. Así que indentamos hasta esa posición. Bien, y incluimos un elif para incluir la nueva condición. Y en esta ocasión vamos a comprobar si el usuario ha decidido eliminar. Si la opción que ha decidido es eliminar, entonces volvemos a obtener la ruta para saber la ruta donde va a eliminar el usuario el archivo o la carpeta, que lo haremos nuevamente a través de una entrada de datos. Igualmente que antes, podríamos mostrar el siguiente mensaje que bueno, ya incluimos para la opción de crear.
indique la ruta. Si no indican la ruta será la actual, es decir, el directorio raíz. Bien, y lógicamente lo vamos a tener que volver a comprobar. Y lo vamos a hacer como vimos anteriormente. Si el usuario no ha incluido la ruta, entonces la ruta será igual al directorio raíz. Que bueno, ya sabemos cómo hacerlo a través del módulo os y la función getCwd. Y le agregamos al final una barra invertida. Bien, continuamos. Bien, y bueno, ahora vamos a realizar otra entrada de datos para que el usuario indique el nombre de la carpeta o archivo que quiere eliminar. Y lo haríamos de la siguiente forma, por ejemplo, indicándole al usuario el siguiente mensaje. Indique el nombre de la carpeta o archivo a eliminar. Dos puntos y bueno, le agregamos un espacio al final. Bien, ahora vamos a comprobar si se trata de un archivo o de una carpeta. Bueno, esto ya también lo hemos visto ya a través de las funciones isFile y isDir. Y simplemente haríamos lo siguiente. Vamos a empezar comprobando si es un archivo. Incluimos la ruta, lógicamente, y eliminar, que bueno, aquí va a estar el nombre del archivo o la carpeta. Entonces, si se trata de un archivo, pues lo vamos a eliminar a través de la siguiente función llamada remove. Que pertenece también al módulo os. Que bueno, esto nos permite eliminar archivos. Y simplemente indicamos la ruta que indicó el usuario y el nombre del archivo que quiere eliminar. Lógicamente aquí sí el archivo existe. Y podríamos mostrarle el siguiente mensaje al usuario. Archivo. Bueno, incluimos el nombre del archivo. Eliminado con éxito. Muy bien. Ahora vamos a comprobar si se trata de una carpeta. Bien, regresamos a la indentación, siguiendo la línea, bien. Y vamos a decir lo siguiente. Si es una carpeta. Bueno, pues volvemos a incluir una sentencia ahí. Bueno, el if. Vamos a seguir concatenando condiciones y bueno, en esta ocasión el if. isDir, que bueno, ya esta función la hemos visto, e indicamos la ruta. Y si se trata de una carpeta, bueno, pues indicamos eliminar, que bueno, albergaría el nombre de la carpeta, que ya la estamos capturando aquí en esta entrada de datos. Bien, y en este caso utilizaríamos nuevamente el módulo os y la función rmdir, indicando la ruta seleccionada por el usuario y la carpeta que se encuentra en eliminar. Y le podríamos mostrar el siguiente mensaje al usuario. Carpeta. Eliminar, que aquí se encuentra el nombre de la carpeta. Eliminada
con éxito. Bien, esto es en el caso de que el archivo o la carpeta exista. Pero si ni el archivo ni la carpeta existen, entonces vamos a incluir una condición else para reiniciar nuevamente el programa. Bueno, lo podemos comentar aquí y decir reiniciar el programa. Bueno, aquí está diciendo que estamos construyendo un programa básico, bueno, ya con un nivel un poco más intermedio de lo que hemos estado viendo hasta el momento, pero siguiendo una dinámica lógica, que es lo que hay que hacer cuando se programa. Bien. Y bueno, y vamos a finalizar. Aquí, bueno, vamos a irnos a la primera indentación, donde, bueno, el usuario incluye la opción. Lógicamente tiene dos posibilidades. Tiene la opción de crear y tiene la opción de eliminar. Si no incluye ninguna de las dos opciones, pues vamos a reiniciar el programa nuevamente, como hemos estado viendo en el resto de condiciones. Así que volvemos a la indentación inicial y incluimos la condición else para incluir la función nuevamente init y reiniciar el programa nuevamente. Lógicamente, esta función que inicia el programa, llamada init, la tenemos que llamar. Así que, bueno, por ejemplo, aquí al final, pues bueno, regresamos al inicio, aquí, y simplemente llamamos a la función. Vamos a comentarlo. Llamar a la función. Y bueno, incluimos la función init. Bien, y ahora vamos a probar el programa. Ok. Bueno, aquí tenemos un pequeño programa que nos va a permitir administrar archivos y carpetas. Y utilizando básicamente, principalmente el módulo OS. Bien, vamos a guardar y vamos a dirigirnos a la carpeta que creamos, módulo-os, que lógicamente aquí se encuentra la carpeta administrar, el programa administrar que hemos creado ahora mismo. Bien, vamos a iniciar el programa. Bueno, me faltan dos puntos, a ver en qué línea es, la línea 33. Bueno, voy a buscar un momentito la línea 33. Vamos a ir depurando el código. Bueno, aquí me falta al final, en la línea 33, incluir los dos puntos. Vale. Guardamos y bueno, vamos a reiniciar nuevamente el programa. Bien, y bueno, ya el programa se ha iniciado y bueno, administrar archivos y carpetas. Selecciona una opción, C igual a crear y E igual a eliminar. Bien, por ejemplo, vamos a indicar la letra C. Bien, indica la ruta. Si no indicas la ruta será la actual. Bueno, pues vamos a crear, por ejemplo, un archivo en la ruta actual que nos encontramos. Bien, el siguiente mensaje que nos muestra indique el tipo. A igual a archivo y C igual a carpeta. Bueno, vamos a crear un archivo. Por ejemplo, incluimos la letra A. Indique el nombre del archivo. Bueno, voy a crear un archivo, por ejemplo, HTML. Lo voy a llamar, por ejemplo, index.html. Bien, y aquí nos está diciendo ahora archivo index.html creado con éxito. Si nos dirigimos a la carpeta módulo-os, lo vamos a ver.
aquí tenemos recién creado el archivo index.html. Bien, ahora, por ejemplo, imaginemos que necesitamos crear una carpeta. Bien, pues vamos a iniciar nuevamente el programa. Bien, vamos a seleccionar la opción C, que es para crear. Indique la ruta. Si no indique la ruta será la actual. Bueno, pues lo vamos a crear en la ruta actual. Indique el tipo A igual a archivo y C igual a carpeta. Bueno, vamos a crear una carpeta en la ruta actual. Indique el nombre de la carpeta. Bueno, pues la vamos a llamar, por ejemplo, Hola Mundo. Bueno, vamos a crear una carpeta llamada Hola Mundo. Bien, y aquí nos está mostrando el mensaje carpeta Hola Mundo creada con éxito. Si ahora nos dirigimos a la carpeta módulos, pues ya tenemos una carpeta llamada Hola Mundo. Ahora supongamos que queremos crear un archivo dentro de la carpeta Hola Mundo. Muy bien, pues vamos a hacerlo. Ejecutamos nuevamente nuestro programa y bueno, vamos a seleccionar nuevamente la opción C para crear. Indique la ruta. Bueno, pues en esta ocasión vamos a crearlo en Hola Mundo. Así que indicamos la ruta Hola Mundo, como podemos ver aquí. Bien. Indique el tipo A archivo y C igual a carpeta. Bueno, pues vamos a crear, por ejemplo, un archivo dentro de la carpeta Hola Mundo. Y en este caso vamos a crear, por ejemplo, un archivo PHP. Vamos a llamarlo, por ejemplo, index.php. Bien, y nos está diciendo archivo index.php creado con éxito. Bien, vamos a dirigirnos a la carpeta Hola Mundo. La abrimos y bueno, y aquí ya tenemos el archivo index.php recién creado. Ahora supongamos que queremos eliminar, por ejemplo, el archivo index que creamos al principio. Pues lo podríamos hacer de la siguiente forma. Ejecutamos nuevamente el programa. Y bueno, en esta ocasión vamos a seleccionar la opción E. Indique la ruta. Bueno, pues no vamos a indicar ninguna ruta porque se encuentra en la misma base donde nos encontramos actualmente, en el directorio raíz. Indique el nombre de la carpeta o archivo a eliminar. Bueno, pues vamos a eliminar index.html. Y bueno, y aquí tenemos el mensaje archivo index.html eliminado con éxito. Si ahora nos dirigimos a módulo -os, vemos que el archivo index.html ha sido eliminado. Bien, pues aquí hemos visto cómo utilizar algunas funciones útiles del módulo OS y bueno, y cómo estructurar un programa adecuadamente, siguiendo una lógica desde el principio hasta el final. Bien, y por el momento lo vamos a dejar aquí y próximamente más. Saludos.